Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que Dios nos concede de poder estar en su presencia, para poder ser alentado, fortalecido, alumbrado, para que podamos alcanzar el propósito del Señor. Los invito, vamos a hacer una corta oración a nuestro Señor pidiéndole la dirección a Dios y que Dios conceda gracia para que todos podamos oír y podamos entender. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias por este día que tú nos concedes de poder estar en tu presencia, donde un grupo de hermanos, Señor amado, seguramente va a estar escuchando este audio y creyendo, Señor, que por medio de tu palabra tú harás algo en el corazón de cada uno de ellos. Tu palabra son espíritu y son vida y son medicina a nuestro hueso y es lo que nosotros necesitamos. Toma el dominio y el control de todo, Señor, para que no haya nada que se interponga y que quiera impedir que nosotros podamos transmitir, Dios mío, tu palabra, la doctrina, las enseñanzas de lo que venimos aprendiendo, alentando a nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor que tenemos esa dirección donde Dios nos va llevando a todos nosotros a través de las enseñanzas, ¿no es cierto?, a poder alcanzar el propósito de Dios, que como siempre decimos, es firme con cada uno de nosotros, y algo que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, de lo que Él se propuso hacer con nuestra vida. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 9, dice que se nos fue dado a nosotros el conocer el beneplácito de su voluntad. Esto no se le fue dado a cualquiera. La carta a los Romanos, capítulo 1, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si el Espíritu Santo no nos revelara todas las cosas que nosotros venimos escuchando, ¿no es cierto?, de todo aquello que Dios nos viene hablando, jamás podríamos llegar a entender, ¿no es cierto?, el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Él se propone hacer con nosotros y por qué pasan todas las cosas que están pasando y para qué pasan, en qué nos beneficia a todos nosotros. Porque la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, en la carta a los Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. Hoy nosotros podemos estar seguros de que tenemos una dirección de Dios que nos va llevando a nosotros a poder alcanzar ese propósito que es firme con nosotros, ¿no es cierto? Ese propósito de la cual hablaba el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 8:29, dice que el propósito de Dios es formarnos a nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la imagen de Cristo no se va a formar en nosotros porque digamos, ¿no es cierto?, yo aprendí, yo entendí, yo creo, ¿no es cierto?, o por decir yo amo, sino que se manifiesta a través de nosotros por lo que nosotros estamos creyendo y por lo que creemos es lo que estamos viviendo. Vamos practicándolo y se va haciendo una forma de vida en nosotros, entendiendo esto, que Dios nos permite a nosotros hoy poder conocer el beneplácito de su voluntad para poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una de esas, ¿no es cierto?, nosotros podemos mirar que la palabra de Dios dice de que la voluntad de Dios es de que todos los hombres sean salvos. Y algo de lo que Dios nos venía hablando en estos días, ¿no es cierto?, que es tan grande la misericordia de Dios, que todos miran las cosas que están pasando a nuestro alrededor y todo lo que ven es tragedia nada más, ¿no es cierto? Y la mayoría dicen de que es un juicio de Dios sobre la humanidad, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que por lo que la palabra de Dios dice, no es un juicio, algo que Dios nos explicó bien clarito en estos días a través de nuestro amado pastor Pablo, ¿no es cierto?, donde habla, ¿no es cierto?, sobre una disciplina y sobre el juicio. El juicio condena a la persona, pero la disciplina, ¿no es cierto?, en la cual el hombre está entrando ahora por el enojo de Dios, lo que hace es manifestar la misericordia que Dios está teniendo con los hombres, una misericordia que Él la tuvo siempre para con la humanidad. Nosotros miramos el libro de Génesis, ¿no es cierto?, en su principio dice que todo lo que Dios creó es bueno, ¿no es cierto? No hay nada de lo que Dios haya creado que haya sido algo malo, ¿no es cierto?, defectuoso o que no haya servido. Todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios creó es para que el hombre se pueda beneficiar, ¿no es cierto?, de todo eso que Él creó. Entonces dice que al hombre, ¿no es cierto?, Él le dijo a nuestro Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, algo que Él ya había creado dentro de su mente, ¿no es cierto?, pero que después utilizó el polvo de la tierra y acá en la tierra, ¿no es cierto?, acá en este mundo, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó, le dio una forma, ¿no es cierto?, y le dio instrucciones al hombre, y el hombre desobedece a Dios, se separa de Dios, y por separarse de Dios tiene una muerte espiritual, pero no lo destruyó.
Le siguió dando la oportunidad, manifestando su misericordia con el hombre por causa del plan y el propósito de Dios, ¿no es cierto?, que él tenía con el hombre. ¿No es cierto? Y que Dios no se volvió atrás en lo que Él quiere hacer. Por eso que el otro día uno de los apóstoles decía, ¿no es cierto?, algo que es una realidad. En la palabra de Dios hay 8.000 promesas, ¿no es cierto?, que no son para el mundo, sino las promesas que son para la iglesia, para nosotros. Esas promesas que son las que nos van formando a nosotros porque estamos creyendo a todo lo que Dios nos viene hablando en este tiempo y que nos hemos apropiado de esa palabra como que es para nosotros mismos. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, nosotros no la tomaríamos, cuestionaríamos, razonaríamos, ¿no es cierto?, y no aceptaríamos todo lo que Dios nos viene hablando en este tiempo. Santiago, en el capítulo 2, el versículo 12 dice así: así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si nosotros miramos las escrituras, ¿no es cierto?, lo que dice Dios, ¿no es cierto?, es de que Adán vendió a la humanidad al pecado. La entregó, la vendió. ¿Cuándo? Cuando le desobedece a Dios, no lo destruyó. Él pudo haber destruido a Adán, ¿no es cierto?, y a Eva, y la raza humana no hubiera continuado, hubiera desaparecido, ¿no es cierto?, y no habría memoria de ella. Pero sin embargo, Dios le dio la oportunidad de que creara, procreara, ¿no es cierto?, llenara la tierra de personas. El hombre se siguió pecando, se siguió perfeccionando en lo malo. En el libro de Génesis habla, ¿no es cierto?, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo de continuo: el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. Es imposible que el hombre que no tenga a Cristo dentro del corazón haga lo bueno, se perfecciona para lo malo. Entonces Dios dijo: voy a raer a todos los hombres de la faz de la tierra y aún a sus bestias. Dios iba a destruir todo, no iba a dejar nada con vida, porque estaba enojado, estaba encendido en ira por causa de la desobediencia del hombre, por causa del pecado. Pero dice que entre todo ello encontró un varón justo, a uno, que se llamaba Noé, ¿no es cierto?, y que le dijo a Noé, lo llamó a Noé, ¿no es cierto?, y le dijo que hiciera un arca de tanta dimensión, de tal medida, ¿no es cierto?, con tal madera, ¿no es cierto?, y tardó 120 años aproximadamente en construir esa arca donde Dios ordena a los animales a entrar, y que en esos 120 años, ¿no es cierto?, que Noé se propuso y se puso en obediencia a Dios a construir el arca en un lugar donde no había llovido jamás, ¿no es cierto?, y que tenía que acarrear la madera para construir el arca esa, ¿no es cierto?, él le predicó a la gente, le dio la oportunidad, sabiendo que el que le había hablado no estaba mintiendo y que iba a hacer lo que había prometido, iba a destruir al hombre. Lo iba por causa de la maldad del hombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de esas cosas, nosotros vemos la misericordia de Dios. Dios lo pudo haber destruido. ¿Y cuánto pudo haber tardado en destruirlo si Él se lo hubiera propuesto? Lo hubiera destruido y hubiera creado una generación, ¿no es cierto?, que le obedeciera a Él y que no le hubiera desobedecido como Adán y que el hombre no se hubiera desarrollado en la maldad. Pero no. Dios en su misericordia lo encuentra a Noé. Noé, ¿no es cierto?, manifiesta su justicia, ¿no es cierto?, en la obediencia a Dios, construyendo un arca en un lugar donde no había llovido y no iba a llover hasta que llegó los 120 años eso, donde él termina el arca, entran todos los animales, Dios le dice: métete adentro. Cuando él entra con toda su familia, que eran 8 en total, ahí el arca se cerró, empezó a llover donde nunca había llovido. La gente asustada corrió, pero las puertas del arca se habían cerrado. No pudieron decir ellos que Dios no le dio la oportunidad. Para los demás, un viejo loco en el medio del desierto, donde no había un río, ¿no es cierto?, construyendo un barco y metiendo los animales adentro, acarreando madera para poder hacer un arca. Pero Dios, ¿no es cierto?, le dio la oportunidad, no lo aceptaron. Entonces, Noé, después que viene el diluvio y mueren todos los hombres, Noé con toda su familia se salva y todos los animales que estaban en el arca. La gente siguió desarrollándose para lo malo, se siguió perfeccionando lo malo. Después de que Noé, ¿no es cierto?, se salvó, el hombre siguió haciendo lo malo y se siguió perfeccionando lo malo. Lo liberta, ¿no es cierto?, de la esclavitud de los egipcios. Antes, ¿no es cierto?, cuando Abraham caminó con Dios, dice que Lot se separa y se queda en un lugar donde existía la homosexualidad, donde el hombre no tenía moral, ¿no es cierto?, el pecado que gobernaba sus vidas.
Con ello Dios lo destruyó, pero le dio la oportunidad a, al sobrino de Abraham, a Lot, ¿no es cierto? Y a toda su familia para que alcance la salvación, para que no mueran en ese lugar juntamente con los que estaban pecando ahí. La mujer no aceptó la oportunidad, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, pero no pueden decir de que Dios no le dio la oportunidad. Dios le dio la oportunidad a todos los hombres, y le sigue dando la oportunidad a todos los hombres y manifestando su misericordia para con los hombres. Dios sabía, Dios conoce, no hay nada que se le escape a Dios de su presencia. Que Él no sabe lo que piensa el hombre. Si la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios conoce qué es lo que piensa cada uno de los hombres. Dios conoce los pensamientos del hombre allá afuera, como conoce también, ¿no es cierto?, los pensamientos de sus hijos, porque nosotros somos quienes tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, de toda manera, Dios manifiesta su misericordia. Aunque el hombre estaba condenado, ¿no es cierto?, a morir, ¿no es cierto?, por causa del juicio y terminar todo en el infierno, envía a nuestro Señor Jesucristo para que cargue con el pecado de todos los hombres. La misericordia triunfó sobre un juicio. La misericordia de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue en contra del mismo juicio que había hecho nuestro Señor en contra de los hombres, que condenaba a los hombres por causa del pecado. Y dice, la paga del pecado es la muerte. No hay otra forma, la paga del pecado de la muerte. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino, cargó con el pecado de los hombres, se hizo culpable y libró al hombre de la esclavitud del pecado. Y aquellos que creyeron alcanzaron la salvación de sus almas por la fe, por haber creído, ¿no es cierto?, en el Hijo de Dios, en aquel que murió y al tercer día resucitó. Hoy Dios nos habla a nosotros. Miramos las cosas que están pasando. Y la palabra de Dios dice que hasta que el último gentil entre. Cuando el último gentil entre, ¿no es cierto?, vendrá nuestro Señor Jesucristo, arrebatará su iglesia y se la llevará hacia la ciudad celestial. Todas las cosas que están pasando son las cosas que Dios dijo que iban a pasar. Dice, ¿habrá algo nuevo en el cielo que ya no haya sido? Si todas las cosas que nosotros miramos en la palabra del Señor, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, queda registrado para enseñanza nuestra, siervos del Señor, ¿no es cierto?, que obedecieron, que se negaron a sí mismos, le obedecieron a Dios y alcanzaron cosas tremendas y preciosas, que quedó registrado para ejemplo nuestro. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, para que nosotros descubramos que haciendo la voluntad de Dios no nos puede ir mal si entendemos, ¿no es cierto?, lo que hoy nosotros somos, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesús, como también quedó registrado, ¿no es cierto?, para ejemplo nuestro, para que no cometamos los mismos errores y que por causa de la incredulidad nos volvamos para atrás. El pueblo de Israel, cuando Dios les da la oportunidad, ¿no es cierto?, de entrar en la tierra prometida, y ellos se resistieron y no entraron en la tierra, ¿no es cierto?, que Dios les había prometido, y volvieron para atrás y murieron todos en el desierto. Solamente quienes entraron, los que nacieron en el desierto, esos que fueron capacitados, ¿no es cierto?, para poder obedecerle a Dios, que cuando Josué le dijo entremos, ellos entraron, ¿no es cierto?, y tomaron posesión de esa tierra que Dios le dijo que les daría y que fluiría leche y miel. Hoy nosotros le tenemos que dar las gracias a Dios, porque por todas las cosas que están pasando, a nosotros no nos agarra desprevenido ni sin el conocimiento, porque todo lo que pasa son cosas que ya están escritas, que tendrían que pasar, y son las cosas que están aconteciendo, ¿no es cierto?, y que Dios nos advirtió de todas estas cosas. Entonces el hombre dice, juicio de Dios. No, lo que está haciendo Dios es manifestar su misericordia para con el hombre. Le está dando la oportunidad al hombre para que vea, ¿no es cierto?, que el hombre separado de Dios no es nada, que el hombre necesita de la ayuda del Señor, y que Dios le envía la ayuda y extiende su mano a aquellos que hoy se puedan volver. Dios no vino, la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Entonces cuando Él estaba en la cruz, había dos personas al lado de Él, una de un lado y la otra del otro lado, y dice que una se entró a burlar de nuestro Señor Jesucristo, tentándolo para que bajara y no sufriera lo que estaba sufriendo y que lo salvara a ellos. Pero el otro, que tenía temor y que entendió y creyó y que a él le fue revelado esto, le dijo, ¿no tienes temor? Nosotros acá estamos por justa razón, eran ladrones, eran delincuentes y estaban ahí porque se lo merecían. Pero el que estaba ahí con ellos en el medio, no, era un varón justo. Entonces le habla, le dice, cuando estés en el reino, acuérdate de mí. De cierto te digo, le dijo, hoy tú estarás conmigo en el reino. ¿Vio? Dios, ahí nomás, el hombre no necesitó, ¿qué es lo que necesitó? Creer en nuestro Señor Jesucristo.
porque por la fe, ¿no es cierto?, alcanzó la salvación. ¿Qué es lo que hizo? ¿Algún acto de justicia? No hizo ningún acto de justicia. Lo único que tuvo que hacer fue creer en el autor de la vida, en el autor, en el consumador, en nuestro Señor Jesucristo, que es el que cargó con el pecado de todos los hombres, haciendo libre a todos los hombres, para que todos los hombres tengan la oportunidad y ninguno diga después que Dios no se la dio. Entonces hoy estamos nosotros hoy somos los que estamos creyendo y somos los que estamos intercediendo y estamos orando a Dios, ¿no es cierto?, por toda la humanidad, para que la misericordia de Dios, que es la que se renueva todos los días, se siga manifestando para con los hombres. Entonces, para el hombre terrenal, tragedia, pero para nosotros vemos la misericordia de Dios que le da al hombre, ¿no es cierto?, la oportunidad de que pueda reconocer que necesita de la ayuda de Dios para que se pueda volver a Dios, ¿no es cierto? Y Dios lo pueda estar recibiendo con los brazos abiertos. Porque Dios lo está esperando a cada uno de ellos. Porque Cristo murió por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos nuestro Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre, y como lo hizo por cada uno de nosotros. Por eso que si hoy nosotros no entendemos esto, hoy nosotros miramos las cosas humanamente, y humanamente tendríamos razón si juzgamos, ¿no es cierto?, por causa de la conducta de las personas, la conducta de los hombres. Pero ya no es conforme a lo que nosotros pensamos, sino que es lo que Dios dice del hombre. Dios ama al pecador, aborrece al pecado, pero ama al pecador, que por esa razón es que envió a nuestro Señor Jesucristo y manifestó su misericordia para con toda la humanidad. No todos lo son, porque no todos están conociendo, ¿no es cierto? Por eso que hay una tarea que nosotros tenemos que cumplir ahora, que es lo que Dios nos dijo. Si nosotros lo hiciéramos voluntariamente, recompensa vamos a tener, un galardón la vamos a tener, pero la podríamos hacer exigidos. ¿Y qué recompensa podríamos obtener si somos obligados a hacerlo? Nuestro Señor Jesús dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra. Ahora ya no se trata de decirle Dios te ama, se trata de mostrar y de manifestar que nosotros somos la luz de este mundo, ¿no es cierto?, la sal de la tierra. Mostrar la fe que Dios me ha dado a través de las obras, ¿no es cierto?, que yo puedo hacer porque estoy creyendo a todo lo que Dios dice. Nos decía el otro día Dios por medio de su Espíritu Santo: todos creen en Dios, aun el diablo cree en Dios y tiembla, pero se le sujeta, ¿no? Y acá no se trata de creer en Dios, sino se trata de creerle a todo lo que Dios dice que Él ha hecho, ¿no es cierto?, en favor, en beneficio del hombre, y lo que ha hecho con nosotros a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros entramos en la ley de la libertad, esa libertad que Dios nos ha dado de poder vivir esta vida de una manera cómoda, creyendo, ¿no es cierto?, y disfrutando de cómo estamos viviendo, sabiendo que lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no es cierto?, agrada a Dios. Y si le agrada a Dios y nosotros lo comprobamos, no vamos a querer de hacerlo nunca más. Algo que yo le compartía hace un tiempito atrás. Acá Dios nos está preparando a nosotros como iglesia, como la esposa del Cordero. Dios nos está preparando, y nosotros, a través de que vamos practicando, nos vamos capacitando para lo que después vamos a ir a vivir por la eternidad. Acá nosotros aprendemos, cuando vayamos allá ya no vamos a ir a aprender. Allá vamos a ir a vivir, ¿no es cierto?, algo que aprendimos acá en un momento y que lo vamos a vivir por la eternidad, porque esto va a ser algo pasajero. Es lo mismo que lo que dijo Dios: por un poquito de tiempo, por un momento, métanse, échense rojo, enciérrense hasta que pase mi indignación. Y el enojo de Dios no va a ser para siempre. Entonces, ¿falta mucho? Es como dijo Dios a través del pastor: nosotros no sabemos cuánto falta, pero tenemos que estar seguros. Dios nos dio la paciencia, ¿no es cierto? Y la fe es la que desarrolla la paciencia, lo que nos da la paciencia a nosotros para saber esperar, ¿no es cierto?, creyendo de que Dios, ¿no es cierto?, prometió y Él va a cumplir. Él se encarga de guardarnos. Hagamos como Dios dice, ¿no es cierto? No condenemos, alentemos, prediquemos, ¿no es cierto?, con el ejemplo, con la conducta, con la palabra, ¿no es cierto?, mostremos, demos a conocer a Dios. No nos olvidemos, Dios nos está formando a nosotros. Ya nosotros no somos más lo mismo que aquellos que llegaron a la iglesia por primera vez. Por eso es que esto es importante, el poder entender esto, ¿no es cierto?, que si Dios no nos revela esta palabra y hace una obra en el corazón del hombre, el hombre no va a cambiar, porque no va a entender, porque no va a creer. Sin embargo, cuando nosotros creímos, nos bautizamos, morimos y nacimos de nuevo, y no se vio algo diferente en nosotros. Humanamente seguimos siendo lo mismo, pero dentro nuestro Dios comenzó con un proceso. Entonces, ¿qué hizo? Quitó la pobreza del corazón, ¿se da cuenta? Y nos enriqueció en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo estoy capacitado para usar de todas esas riquezas.
Esa riqueza, ¿no es cierto? Dios la va desarrollando en nosotros a medida que nosotros la vamos practicando. Las virtudes de aquel que nos llamó están dentro nuestro. Dios nos la confía a nosotros, no se la confía a otro. Entonces, cuando nosotros empecemos a comprobarlo, va a ver que lo que Dios nos confía a nosotros tiene un gran valor, porque es la vida de nuestro Señor Jesucristo, es la vida de conducta, fe, amor, ¿no es cierto? Lo que habla de la moralidad, que hoy el hombre no lo tiene. Ya el apóstol, ¿no es cierto?, hablaba en la carta y él decía, ¿no es cierto?, que vendrán tiempos donde se levantarán hombres crueles, intemperantes, amantes de sí mismos, aborrecedores de todo lo bueno, ¿no es cierto?, amantes de todos los malos. Y que Dios nos decía esta semana, se juntarán los maestros, ¿no es cierto?, teniendo comezón de oír palabra de Dios, pero se apartarán y irán detrás de sus pensamientos, de lo que ya habían pensado ellos que iban a hacer, de cómo lo iban a hacer, pero no van a querer oír la voz de Dios. Por eso 17 hombres para una mujer. Mostraba qué es lo que ellos querían, tan solamente un cartel que diga Jesucristo, pero no le interesaba su alimento, la palabra de Dios, ni vestirse de justicia, que es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos muestra que hay un ropero en la carta a los colosenses y depende de nosotros que podamos ponérnosla y lucirla para que otro los vea en nosotros y quiera tener la misma vestimenta que tenemos nosotros. Su esposa se ha preparado, llegará ese momento que se va a decir. En el libro de Apocalipsis lo dice, y su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Yo le doy gracias a Dios por permitirme en esta noche el poder compartir esta palabra con ustedes y le ruego a Dios que le conceda la gracia de poder entender, que le pueda revelar esto, ¿no es cierto?, para poder valorarlo y disfrutar de todo aquello que Dios le ha confiado a usted. La misericordia de Dios triunfó sobre el juicio. Había un juicio que condenaba a los hombres, ¿no es cierto?, pero envió a nuestro Señor Jesucristo para librarlo de ese juicio. Ese abogado que hoy está delante de Dios y que intercede, ¿no es cierto?, por todos. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde, que Dios los fortalezca. No se olvide, quédese en casa, quédese encerrado, haga las cosas bien como se le viene diciendo. Esto va a pasar pronto, no va a ser para siempre. Les mando un fuerte abrazo, ¿no es cierto? Los extrañamos mucho y esperamos que pronto podamos reunirnos. Le invito a hacer una oración cortita y que Dios los bendiga mucho. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque me permite compartir esta palabra creyendo que ellos son espíritu y son vida y que no va a volver atrás vacía sin cumplir con todo aquello que tú le enviaste a hacer, Señor. Sea de aliento y de fortaleza para cada uno de mis hermanos, mi Dios. Alúmbralo, te lo ruego, a través de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.